Buenos días. Empezamos la segunda ponencia. Decir, en principio, que yo no soy Javier Guallar, pero él sí es Ignacio Aguadet, por lo que es lo importante. Simplemente Javier no podía asistir y entonces yo le sustituyo, soy Santiago Lluvero. Bien, la ponencia, voy a ser lo más rápido posible porque lo que interesa es escuchar al ponente, es posicionamiento internacional de una revista científica como marca de excelencia. Bien, el ponente, Ignacio Aguadet, es el editor jefe de la revista científica Comunicar. Sabéis que Comunicar es la revista más importante en España y una de las más importantes del mundo en educación y comunicación. Y también decir de él que es catedrático de educación y comunicación en la Universidad de Huelva y especialista en tecnología educativa y educación de medios. Preside el Grupo Comunicar, director del Grupo de Investigación Ágora, del Plan Andaluz, presidente y fundador de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas, director del Máster Internacional de Comunicación y Educación, y tiene un currículum amplísimo que, como yo digo, cuando uno tiene una larga trayectoria ya todo está lleno. Muchísimas gracias, Ignacio, y cuando quieras. Bien, gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a hacer una reflexión. Encima me he quedado sin pantalla, con lo cual va a ser a pelo. Creo que es mucho mejor en estos entornos donde estamos editores de revistas, pues que reflexionemos más que hacer discursos rimbombantes que siempre se pueden leer o consultar en la red. Y bueno, a partir del tema que me ha tocado hablar sobre el posicionamiento internacional de la revista científica como estrategia para su excelencia, pues quisiera empezar con un primer aporte diciéndoles que desde mi punto de vista hay muchos males de la ciencia, pero básicamente yo detecto dos grandes problemas en el discurrir científico, por decirlo de alguna forma, ¿no? En primer lugar, creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que sufrimos todos los días es el tema del plagio. El plagio no solamente afecta a los alumnos, sino también a los profesores, que muchas veces se sienten, y a los investigadores, por ende, porque se sienten presionados por sistemas de acreditación, por la preocupación por la cantidad y no por la calidad, y a veces pues se cae en la repetición, en la redundancia, en la copia, en todas sus múltiples expresiones, porque el plagio no es una cosa simple, sino que es compleja incluso en su interpretación. A veces los profesores interpretan muy mal el plagio con un número, cuando realmente el plagio va mucho más allá de también un porcentaje. Y creo que esa obsesión por la copia va en contra del principio de la originalidad, la creatividad, la innovación, la novedad y la transferibilidad, que son las premisas fundamentales que debe tener toda la ciencia y, por tanto, también los productos de la ciencia que básicamente se traducen hoy día en los artículos científicos. Entonces, en ese sentido, creo que el plagio es un gran problema y es base de lo que voy a comentar en el día de hoy, ¿no? El segundo, muy vinculado también, porque está dentro del mismo entorno negativo, sería la endogamia. Justamente esto es lo contrario de lo que yo quiero hoy defender en esta sesión, ¿no? La endogamia en un sentido amplio, que no solamente abarca a escribir con el que está enfrente. La endogamia, sí, perfecto. La endogamia supera con creces esa visión limitada y estricta y bueno, pues, de alguna forma recuperamos el concepto de la cueva, del refugio, del cortijo, que hoy se emplea mucho, por lo menos en Andalucía, de la aldea, porque la endogamia al final es la sensación del ser humano de protegerse con lo cercano frente a aquello que puede ser agreste y lejano, ¿no? Yo también pienso que la endogamia es otro de los principios que afectan a la ciencia en general y que los editores sufrimos de una manera, de una sobremanera, ¿no? Ya después comentaré algo que nuestro querido Tomás comenta a veces en sus reflexiones y que creo que viene al dedo de lo que estamos planteando, ¿no? Por el contrario, la crisis pandémica global que hemos sufrido nos ha demostrado que a veces la cooperación, es decir, salir de esos parámetros, realmente pueden ser una solución para muchos de los problemas, ¿no? Fíjense que las vacunas no se tardaban menos de 8 o 10 años para desarrollarlas y hemos sido capaces en 8 meses de desarrollar una vacuna universal, que gracias a ella podemos estar aquí en este momento, ¿no? Eso demuestra que la cooperación puede ser un factor fundamental. La cooperación sin fronteras, sin muros, más allá de la cueva
de la aldea, del fuego cercano, que nos calienta, pero al mismo tiempo nos aleja a otros entornos, ¿no? Esta crisis mundial, que nos acerca más a un mundo global, pues nos ha demostrado que efectivamente también hay grandes desequilibrios tecnológicos, porque el desarrollo científico, como se ha demostrado con las vacunas, ha estado concentrado en muy pocos, normalmente aquellos que tienen capacidad tecnológica avanzada para desarrollar este tipo de productos, ¿no? Pero aún así hay vacunas cubanas, hay vacunas de otros entornos, ¿no? Y parece que próximamente también vacunas españolas. Otro ejemplo también que rompe este concepto localista, endogámico, pues puede ser, por ejemplo, nuestros propios niños que juegan en sus cuartos, que videojuegan en sus cuartos con niños de otros países y de otros contextos, incluso a veces en inglés como lengua de conectividad. Lo que demuestra que incluso ya en nuestros propios hogares tenemos esa ruptura del concepto de cueva gracias a la tecnología, también es verdad con otras muchas deficiencias y dificultades y limitaciones, ¿no? Bueno, todo esto viene un poco al tema de lo que han cambiado las revistas científicas. Yo soy editor de Comunicar desde hace 29 años y nuestra revista pues, ha sido un poco un ejemplo de estos cambios profundos que se han producido en la producción científica en todos sus sentidos, desde el acceso, el procesamiento. Los que hicimos la tesis hace 2 décadas, 3 décadas, pues nuestro sistema de acceso a la información nada tiene que ver con el que tenemos hoy día, ¿no? Esa visita constante a la biblioteca y a los índices en papel de las revistas, pues hoy día, por fortuna, porque es un gran avance, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, todos los dispositivos que se han desarrollado para la apropiación del conocimiento han cambiado radicalmente. Y todo eso tiene un nombre que es Internet. Yo creo que Internet todavía no somos capaces de ver lo que ha trascendido y ha modificado nuestra forma de concebir no solamente la ciencia, sino el mundo, nuestras formas de comunicarnos, de acceder a los demás. Ahora hay mucha gente, por fortuna, que nos pueden estar escuchando por Internet en tiempo real. Esto hace 2 décadas era impensable, solamente quizás reservado a los servicios secretos, y hoy día es algo que podemos hacer todos los días con normalidad. Nuestra revista surgió en el año 93 y entonces era una revista local, endogámica, profesional, donde escribíamos pues, los que nos conocíamos, casi más o menos eso. Y pues ha habido una serie de escalofones que han ido cambiando radicalmente su concepto, ¿no? Yo creo que el año 2000 es ya no solamente un año cuadrado, sino también un símbolo de que Internet empieza a salir de las paredes universitarias y empieza a hacerse ya más popular, no del todo popular, porque tendrá que pasar una década más para que las redes sociales empiecen a tener su presencia en la sociedad, que no ocurrió más de hace una década. O sea, hoy día parece que las redes sociales están en nuestra vida desde siempre y no tienen más de una década. Pero lo que sí es cierto es que en el año 2000 ya hay, la web empieza a ser un respaldo a la difusión de las revistas que todavía, en gran parte, excepto algunas como El Profesional, siguen siendo revistas en papel, revistas impresas. Hasta el punto que yo recuerdo que la NECA, si publicabas en una revista digital, te valoraba menos el trabajo que si la publicabas en una revista papel, como si el soporte fuera síntoma de calidad, ¿no? Creo que a partir de 2007 hay un cambio también más fuerte, ya sí que entonces la edición Princess empieza a ser realmente la digital, la que empieza a tomar fuerza. Y bueno, yo creo que hoy día no se concibe una revista sin una alianza perpetua y profunda con Internet, porque Internet realmente es el canal de visualización más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando planteamos, yo lo que quería plantear en esta pequeña reflexión es como a veces estamos excesivamente obsesionados, y aquí hay expertos en la sala que lo insisten mucho en redes sociales, con el impacto de la revista como único parámetro de calidad, y siendo para mí importante, que lo es, y no lo voy a negar, creo que es un factor que debe ser entendido como una causa, como un efecto y nunca, como una consecuencia, como un efecto y nunca como una causa, que es como muchos editores quieren interpretar el factor de impacto. Y creo que ese es el gran error. El factor de impacto puede ser una medida más de calidad importante, ahora en el decálogo que voy a plantear lo incluyo, pero obviamente no puede ser planteado como el factor único y delimitante de lo que es una revista de calidad o una que no lo es, ¿no? En todo caso, creo que la proyección internacional de una revista sí que es un parámetro de calidad, porque en suma
esa proyección internacional lo que hace es romper las fronteras. La ciencia no tiene fronteras. Yo, que visito muchas veces países latinoamericanos, con los que tengo muchos proyectos y contratos y amistades, pues veo que a veces se quedan en esa cueva, en esa isla, que es su propio país, pensando que toda ciencia que salga de ahí es una ciencia que se va al vacío, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que esa proyección internacional se puede traducir en múltiples caras, ¿no? Por un lado, obviamente una revista tiene un parámetro que es para mí el estratégico y el clave, que es su visibilidad. Cuanto más visible sea, mejor. Obviamente partiendo de un parámetro obvio y que deberá darse, por supuesto, pero que no es así, que es que los productos que editemos sean productos de calidad. Por tanto, que sean artículos. Si tenemos una revista científica no está para publicar divulgación, sino está pensada para publicar resultados de investigación, para divulgación o para facetas profesionales. Existen otro tipo de publicaciones en la universidad que son publicaciones académicas, sin duda, pero que no tienen el adjetivo de revista científica, que su finalidad es la difusión de resultados científicos y, por tanto, artículos que traduzcan ciencia. Y la ciencia siempre tiene que ser original, novedosa, relevante y transferible. Si no aplicamos esas premisas fundamentales y publicamos productos que sean o endogámicos o plagiados en sus múltiples expresiones, pues realmente no estaremos haciendo una revista científica. Y claro, si el contenido ya de per se no cumple con los objetivos de la revista, todo lo demás está de más. Obviamente, cuando yo digo visibilidad, me refiero a ser capaces de transferir a la sociedad y especialmente a la comunidad científica aquellos contenidos originales, relevantes, novedosos y transferibles que hayamos sido capaces de captar para nuestra publicación. Por tanto, la visibilidad es un parámetro, desde mi punto de vista, de los más importantes. Y eso se traduce en la presencia de la revista en múltiples indexaciones, portales, hemerográficos, bases de datos, repertorios. Es decir, hoy hay un amplísimo abanico en todo el mundo de productos donde nuestra revista puede hacerse accesible, sobre todo si hemos planteado que nuestra revista sea open access y, por tanto, abierta a toda la comunidad científica, ¿no? La proyección internacional también se puede traducir en los equipos. Yo creo que es un factor fundamental. A veces, en muchas revistas, los equipos son escaparates de socios perpetuos ahí que no se mueven, ¿no? Yo creo que los equipos, lo que yo llamo comunidad científica, es un aspecto también fundamental para una revista que tenga ese parámetro de proyección internacional y, por tanto, que aspire a la excelencia. Equipos, consejeros, coeditores, asesores, todo ese cúmulo de personas que deben estar alineados institucionalmente con la revista y, por tanto, deben cumplir un papel activo, más o menos, en esa función de difundir, de dar visibilidad, de seleccionar los mejores manuscritos. Por supuesto, un sector fundamental son el triplete de los tres roles fundamentales que tiene una revista: los autores, lectores, autores y revisores. Quizá hoy día una revista, más que consejeros y consultores y asesores, lo que requiere es que trabaje de una forma intensa esos tres grandes grupos del equipo de una revista, ¿no? El sector básico: tener buenos lectores y, por tanto, generar mucha visibilidad para que esa comunidad se expanda. Tener buenos autores y, por tanto, hacer una muy buena selección de manuscritos para que los que están son los que tienen que estar y sean seleccionados no por su nombre, sino por sus investigaciones. Esto también es otro parámetro muy importante que aquellas revistas que juegan a la endogamia pues no cumplen. Se escogen los trabajos por las personas y no por los objetos. Realmente el sistema de par ciego no es quizá el mejor, como tampoco el sistema democrático, pero es el mejor que hemos podido inventar hasta ahora. Y, por tanto, la garantía del anonimato en una revista científica es algo que los editores sufrimos muchísimas presiones para que no se cumpla, pero en la medida que seamos más rigurosos, estoy convencido que conseguimos mejores resultados. Y ya digo que el sistema de presión en España o en cualquier país suele ser bastante elevado, porque hay gente que se juega mucho publicar un artículo en una revista que esté en un primer cuartil o no lo esté, ¿no? También esa proyección internacional se puede enfocar pues, en las temáticas de las revistas, en los enfoques que se planteen, en sus normativas, en sus códigos, en sus tesauros. Todo eso
desde mi punto de vista, debe estar muy parametrizado. En la medida que no estandaricemos esos instrumentos, estamos haciendo un flaco favor, en primer lugar, a los autores, porque los autores lo que quieren es que cuando una revista no le permite publicar en ella, por múltiples razones, sobre todo si están bien justificadas, lo que quiere es poder utilizar su resultado de investigación en otra publicación, pero sin tener que estar constantemente cambiando cuestiones formales, a veces nimias, que los editores, por un afán de singularización de su producto, imponen en su normativa. Yo creo que eso es un gran error. Creo que cuanto más normativicemos y parametricemos todos aquellos elementos que no nos tienen que diferenciar de las demás revistas, sino que nos tienen que igualar, pues favorecemos que la ciencia no tenga tanta burocratización y tanto formalismo, y realmente los artículos se puedan publicar con más facilidad y puedan tener un mayor fluido de una publicación a otra, que es algo deseable, porque obviamente en mi revista no se publica todo lo bueno que llega, porque no tenemos capacidad, tenemos que hacer una selección. Y a mí lo que me gustaría es que aquellos productos buenos que llegan puedan tener una fácil traslación a otra publicación sin mucha dificultad. Y para eso es fundamental pues, que mi normativa de referencia no sea distinta a la normativa de referencia con las revistas que normalmente competimos o nos igualamos. Cuanto más igual sea, pues facilitamos un trabajo que es muy importante para los autores, ¿no? Por tanto, todo eso, cuanto más se normativice, en sentido de estandarización, mucho mejor, porque evitamos un gran problema que hoy existe en muchas revistas. Tomás, no sé si está por ahí, muchas veces dice, y yo avalo radicalmente, que los latinos y también los españoles tenemos como dos grandes equivocaciones. Por un lado, planteamos muchas investigaciones con un enfoque muy local, con lo cual, cuando después tenemos que hacer que nuestra revista sea internacional, tenemos una gran dificultad, porque hoy día los científicos tienen que plantear problemas universales, que los hay en toda la ciencia, en unas más que en otras. Obviamente no podemos igualar la química a la filosofía, pero en todo caso, en toda la ciencia hay problemas globales, y esos son los que tienen que centrarse y ir a las revistas que quieren ser globales y que quieren ser internacionales, ¿no? Cuando muchos autores mandan artículos que con su artefacto formal son impecables, pero después plantean problemas que no son trasladables a otros contextos. Y un editor que aspira a una revista internacional, lo primero que se plantea, hasta qué punto esta investigación puede interesar a un chino, a un ruso, a un argentino o a un guatemalteco, porque realmente todos pueden ser lectores y, por tanto, parte de la comunidad científica de la revista. Entonces, si planteamos cosas muy locales que solamente preocupen a una comunidad cercana, pues obviamente no es que estén mal, pero su destino debe ser una publicación local, ¿no? Entendido por local, en el sentido de la UNESCO, una revista nacional de un país, ¿no? Entonces, tenemos ese defecto de hacer mucho enfoque local y después tenemos otra obsesión de hacer mucha referencia internacional, obviando nuestras propias publicaciones, ¿no? Entonces, claro, al final debería ser lo contrario. Deberíamos enfocar problemas globales y siempre cuidar que aquellas referencias que sean de nuestra comunidad, que obviamente sean citables, porque también hay una hiperinflación de citas absurdas, hay citas que no corresponden. Si los editores se pusieran a ver si las citas en texto corresponden realmente a ideas en la fuente original, en muchos casos nos escandalizaríamos cómo se infla para a veces citar a ciertos autores que no corresponden para nada con las ideas que se están expresando en el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que también avanzar, de valorar más lo que tenemos aquí, obviamente sin ningún factor endogámico, y cuidar también que el progreso de la ciencia parte también de que las comunidades se empoderen entre ellas mismas, ¿no? Tenemos la suerte de que nosotros somos parte de una comunidad importante. La comunidad hispana son 600 millones de personas, más de 1000 universidades, y es verdad que nuestro papel científico en el mundo es pequeño, es bajo, ¿no? Sobre todo comparativamente con el inglés, que copa casi el 80-85% de la ciencia en el mundo. Pero es verdad que la segunda lengua del mundo después del inglés es el español. Ni siquiera el chino o el francés o el alemán o el italiano, que están a gran diferencia, pues pueden competir con el español como lengua científica, ¿no? Ser 30 países en el mundo, tener una comunidad, es verdad que eso no lo explotamos, ¿no? Ese espacio cultural iberoamericano es algo por construir, no en todas las ciencias por igual, porque hay ciencias, las ciencias
químico, físico, y ahí prácticamente no hay región, es una ciencia universal. Pero en muchas áreas, sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas, todavía hay un reducto que hay que explotar, ¿no? Y cuando yo hablo de proyección internacional, también me refiero a que podríamos explotar también esa vertiente internacional que tiene nuestra comunidad latinoamericana y superar pues, ese nacionalismo miope que en ciencia es un gran error y un gran fracaso. Ese, desde mi punto de vista, superar esas fuerzas centrípetas y centrífugas e intentar aspirar a un modelo mucho más universal dentro de nuestra comunidad hispana, creo que también sería un gran avance que podríamos hacer, y los editores tenemos mucho que decir en este campo, ¿no? Yo creo que los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para crear sociedades de editores latinoamericanos, creo que es un paso importante y que habría que ir fomentándolo porque puede ser una buena medida, ¿no? Obviamente, decía antes que la ciencia pasa por el inglés y que las grandes bases de datos cuestionadas en ciertos entornos como WOS y Scopus, pues tienen esos sesgos. Tiene el sesgo técnico, el sesgo nórdico, el sesgo anglosajón, obviamente, ¿no? Y eso pues afecta pues, a los que son del sur, no son de ámbitos técnicos, y no están en el primer mundo, pues obviamente están hiperrepresentados en esas bases de datos, aunque es verdad que hay que reconocer que tanto WOS como Scopus en los últimos años han hecho un gran esfuerzo de inclusión de revistas de otros entornos más allá del inglés. No hay una proporción, pero también la ciencia pasa por esos países en gran parte, ¿no? Bueno, comentaba antes que dentro de esa superación del impacto como único factor de medida del criterio de excelencia, quería comentar el tema de la proyección internacional. Nosotros en nuestra revista tenemos un decálogo de lo que consideramos los 10 principios que deben regir una revista que quiera ser excelente y que aspire. Más o menos nosotros lo hicimos para nosotros intentar cumplirlo, que es verdad que no lo cumplimos 100%, pero sí que queríamos intentar, bueno, pues dado que nuestra revista en impacto está muy bien colocada, este año vamos a quedar como segunda del mundo en Scopus, en estudios culturales, que hay 1.400 revistas, y claro, quedar segunda y tener 300 revistas detrás tuyas que solamente son en inglés, pues ya es un gran logro cuando nuestra lengua primaria es el español, ¿no? Entonces, en esos criterios de calidad hablamos, por un lado, del impacto. Efectivamente, el impacto no se puede olvidar, sobre todo cuando se interpreta con esa lógica espartana de que un buen trabajo que es visible es leído y, por tanto, es citado. Es verdad que es una lógica muy simple y que tiene muchas perversiones, y muchos de los que estamos aquí lo hemos estudiado en profundidad. Pero en principio es una lógica bastante simple que, si no se pervierte, pues puede ser un parámetro importante de calidad. Quizá no el único, pero sí importante. Yo, junto al impacto, pondría el prestigio, y el prestigio se consigue a base de la credibilidad. Es decir, que incluso autores que no están dentro de tu corriente te manden un artículo a tu propia revista, es una muestra de credibilidad, de entender que la revista no es solamente un foco o cortijo o cueva, como decíamos antes cuando hablábamos de la endogamia, que está cerrado a ciertos sectores y favorecido a otros sectores, ¿no? Eso que desgraciadamente se da mucho en ciencia, que sería una extremidad de ese factor endogámico que comentábamos antes, pues creo que es algo que va en contra del concepto del prestigio. Otro aspecto que he insistido también es el tema del acceso y de la visibilidad. Yo ahí creo que los editores sí que pueden hacer un esfuerzo importante, porque igual que no podemos manipular el impacto, es imposible, bueno, sí se puede manipular, pero no éticamente. Éticamente no se puede manipular el impacto, pero sí que podemos manipular, en un sentido positivo, la visibilidad. Es decir, podemos hacer muchas acciones para que nuestra revista sea muy visible y pueda llegar a toda la comunidad potencial. Y para eso, obviamente, hay que hacer muchas acciones, pero se pueden hacer, son activas y dependen de los editores, ¿no? Como por ejemplo pues la presencia en bases de datos e indexaciones. Ahí se puede hacer un esfuerzo. Nosotros en este momento creo que estamos en 800 bases de datos de todo el mundo. Bueno, pues estamos constantemente captando nuevos repositorios que haya y metiéndonos en ello de una forma activa, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que eso permite que puedas llegar a muchos sitios que en principio tú no puedes llegar con tus propios medios, ¿no? Otro aspecto fundamental, y aquí que estamos en un núcleo de editores, me gusta decirlo con bastante seriedad, el tema de la puntualidad. Yo creo que una revista no puede tener prestigio si no es puntual. Y cuando hablamos de puntualidad, es que una revista es una publicación periódica, pero periódica en todo su sentido, no solamente en la fecha de aparición, sino, por ejemplo, en los tiempos de respuesta a los autores. Yo creo que esto es uno de los grandes males que tenemos en la comunidad latina,
y que nos desprestigia frente a lo que decía antes del prestigio. Creo que toda revista tiene que tener publicados sus tiempos. Es decir, cuánto tiempo desde que llega un trabajo se le va a dar una notificación de recepción, cuánto tiempo se le va a dar una notificación de estudio o revisión del trabajo, cuánto tiempo para ser aceptado, cuánto tiempo para ser publicado. Es decir, esas fechas clave de entrada, de estudio, de revisión, de aceptación y de publicación deben ser publicadas, porque es la única forma de comprometernos a cumplirlas. Y ayer yo tenía una autora que se quejaba porque habíamos superado el tiempo, pero claro, se quejaba porque ella sabe nuestro tiempo, porque está publicado nuestro código ético. Y el código ético, fundamentalmente, son los tiempos. Entonces, bueno, yo creo que eso es un parámetro importantísimo que deberíamos cumplir, porque eso da seriedad y da prestigio a la publicación. Todos como autores, porque los editores al final somos autores casi todos, hemos sufrido trabajos con muchísimo tiempo de espera. Y eso pues va en contra de un principio básico que es el nuestro último punto de decálogo, que es que el autor es sagrado. Porque el autor es el que construye la revista, no los editores. Si no tenemos autores ni tenemos lectores, no tenemos revista. Por tanto, todo lo que hacemos depende de esos dos sectores, los autores y los lectores. Y los autores además publican incluso a veces pagando, frente a hace años que nos pagaban por publicar. También eso ha cambiado radicalmente porque las formas de acceso y el cliente de la revista ha cambiado. Si antes era el lector, ahora es el autor, ¿no? En todo caso, yo creo que ese punto de la puntualidad y la seriedad es fundamental, ¿no? Igual que el rigor en todo el proceso, la transparencia, que los autores sepan en cada momento en qué fase está su trabajo, cuántos revisores lo están revisando, acceder directamente a la ficha de los revisores, no hagamos refritos, resúmenes de lo que han dicho los revisores, porque es mucho mejor que conozcan, obviamente anónimamente, aunque hay revistas que incluso lo publican, pero bueno, todavía el par ciego se mantiene como modelo estándar, que se publique los tiempos. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Vale. Bien. Otro punto fundamental y vinculado con todo esto es la ética. Yo creo que el código ético, nosotros ahora hemos cambiado, este mes vamos a poner un nuevo código ético, estamos ahora traduciéndolo a las 5 lenguas de nuestra revista. Hemos cambiado el código ético completo, porque yo creo que el punto de la ética es otra estrategia fundamental que los editores deben avanzar muchísimo y debe estar publicado. ¿A qué nos comprometemos como editores? ¿Qué se comprometen nuestros revisores y qué se comprometen también los autores, que es el otro sector? El único sector más pasivo es el lector, que ese sí que supervisa a los tres, pero realmente no tiene un rol activo dentro de la revista, ¿no? Entonces, editores, revisores y autores tienen que tener unos compromisos, ¿sí? Vale, bueno, hay muchos más puntos aquí, el uso de las tecnologías, la originalidad, el progreso. Creo que todos estos puntos avanzan en el tema de la proyección de calidad de una revista y su proyección internacional, porque no hay que olvidar que si tenemos diferentes lenguas en la revista es un parámetro fundamental, especialmente el inglés, si hacemos coediciones en otros países, si tenemos un amplio grupo de revisores, de consejeros, todo eso favorece en suma de que nuestra revista vaya creciendo. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿y cómo hago que mi revista esté en Scopus? Pues digo, pues ten un producto de calidad. Porque en Scopus no se entra con una varita mágica. Es verdad que hay una caja negra ahí que no sabemos cuándo una entra o no, pero también es verdad que hay unos parámetros estandarizados que permiten decidir cuándo una revista tiene calidad y cuándo no, ¿no? Yo creo que el caso de profesionales de la información y de comunicar son dos ejemplos de revistas que estando en los estándares de impacto más altos, pues mantienen estos parámetros que he dicho como estrategias fundamentales, ¿no? Y sobre todo respetar al autor, porque no existe revista sin autores, y por tanto ellos deben ser sagrados, como decía antes, ¿no? Por tanto, en un mundo global, la ciencia abierta tiene mucho sentido y tenemos que avanzar en hacer productos de calidad para tener credibilidad y para que nuestra revista pueda crecer, ¿no? Que yo creo que es la aspiración de todo editor. Así que, sin más, porque me he quedado sin tiempo, quería enseñar algunas cositas, pero bueno, creo que con esto hago esa reflexión global sobre la importancia de superar esos males endémicos que tenemos en la ciencia, especialmente la endogamia y el plagio, que están presentes, y aspirar a esa ciencia sin fronteras, a esa comunidad latina, a ese espacio cultural latinoamericano, y haciendo productos de calidad y con seriedad. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos un tiempo para alguna pregunta, algún comentario.
A ver, allí hay... Carlos Gutiérrez, de la Universidad de León, y dirijo una revista que se edita aquí, que se llama Revista Artes Marciales Asiáticas. Tiene es específica, y igual la pregunta que voy a hacer es como muy obvia para los que estáis en esto desde hace tanto tiempo y demás, pero que a mí me trae por la calle de la amargura, que se refiere a uno de estos puntos principales, ¿no?, para la excelencia, que es la puntualidad en la publicación. No me refiero al número de cada revista, sino a las respuestas a los autores. ¿Qué es lo que pasa cuando te comprometes a hacer la evaluación en 4, 5, 6 semanas y quien falla son los revisores, porque hay muy pocos revisores con los que puedes contar para hacer determinados artículos, que son además académicos, ellos también tienen su... ¿Cómo se resuelve ese tema dentro de un código ético? Porque además es que te revisan los artículos sin tener apenas ningún reconocimiento a cambio, más que ser meros revisores. Entonces, bueno, ya sé que es un tema que se habrá tratado 1000 veces, pero que yo, la verdad, lo llevo bastante mal. Gracias. Bueno, el tema de los revisores es uno de los temas estratégicos de una revista. Es decir, si una revista no tiene revisores, lo que tiene que hacer es cerrar, porque sin revisores no hay revista. No hay revista. Es decir, para hacer una revista tiene que haber una serie de personas que quieran comprometerse a llevar a la labor de edición, y tenemos que tener lectores, autores y revisores, porque sin esos 3 sectores no hay publicación. Nosotros en Comunicar, y participa EPI también con nosotros, y 16 revistas de comunicación de toda Latinoamérica, tenemos lo que se llama la Escuela de Revisores, que es un portal donde pretendemos formar a los revisores para que sean buenos revisores. Es verdad que hay que buscar sistemas de incentivación a los revisores. Ya la ANECA ha incorporado, en España al menos, la Agencia de Calidad Española, que las revisiones computen, porque es más, el revisar es la mejor forma de aprender a ser autor. O sea, tenemos que concienciar a los investigadores que no hay buen autor que no sea revisor, porque la revisión es ver la paja en el ojo ajeno, que no ves la viga en el tuyo propio. Entonces, la revisión es la mejor estrategia de formación de autores. Obviamente, nosotros ahora mismo tenemos 1058 revisores, de los cuales 950 están activos, evalúan. Y eso nos permite poner 10, 12, 15 revisiones en cada artículo que revisamos. Claro, es una barbaridad para cualquier revista, pero con nuestra comunidad muy amplia, de 55 países, pues podemos hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Los editores tienen que hacer campañas, igual que para buscar buenos autores, para buscar buenos revisores. Y eso tiene que ser proactivo, no puedes esperar que te vengan a buscar. Claro está, cuanto más sube la revista, más fácil es que te lleguen, y ya tú puedes seleccionar. Pero los revisores es una de las estrategias fundamentales, de esas que decimos antes, que el editor puede manipular para intentar buscar una buena comunidad. Y a veces, bueno, es complicado hacerlo, pero es posible. De hecho, bueno, pues en nuestro caso, con 1050 revisores, nos permite pues hacer muchas revisiones de manuscritos al cabo del año y muchas revisiones por cada manuscrito. Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo mucho, porque si no tenemos revisores, la revista pierde su valor. ¿Hay otra pregunta? ¿Una pregunta más? Que ya estamos fuera de tiempo. ¿Dejamos fuera o dejamos...? Yo después voy a estar todo el día por aquí, estoy disponible para cualquier... Lo que quieras, Tomás. Ya. Bueno, pues luego ahora, como viene el café, podrás hacer la pregunta. Muchas gracias. Gracias.